como laboratorio nosotros comprendemos un espacio de construcción colectiva. Entonces lo que vamos a hacer es contarles vamos a dividir el espacio en tres momentos. El primero les vamos a contar, es necesario que todos sepamos las cifras que hoy tiene Colombia sobre las niñas y los niños y todos, la población en general, que ha sido, que han tenido algunos episodios usando la pólvora que terminan en quemaduras graves. Entonces les vamos a contar desde el Instituto Nacional de Salud cuáles son esos reportes, esos porcentajes, eso en un primer momento, una información básica sobre eso, que es importante que ustedes la sepan. Después seguiremos a un segundo momento en que compartiremos algunas reflexiones de por qué no jugar con pólvora. Y el tercer momento estaremos trabajando juntos de manera automática. Carol nos va a enviar a 6 salas y en esas 6 salas tendremos la oportunidad de idear, de hacer una idea conjunta, todos, una sola por grupo, de a qué jugar o qué hacer en Navidad con las familias que reemplace el uso de la pólvora. Desde luego, nosotros también les vamos a estar dando ideas, como escucharon muy bien. Loren se especializa en acompañar familias también, así ha sido asesora en disciplina positiva y crianza amorosa, entonces desde allí también nos va a dar muchas ideas de qué hacer en Navidad reemplazando el uso de la pólvora. Pero también sabemos que ustedes tienen unas ideas que construir. Entonces nos vamos a ir a 6 salas, construiremos una idea juntos, volveremos y con Loren concluiremos cuáles son esas ideas que salen de este laboratorio y cuáles otras que nosotros queremos compartirles. Esa va a ser la dinámica en esta hora de trabajo, de discusión y de reflexión que les agradecemos que se hayan unido. Bueno, pues yo creo que arranquemos entonces, porque ya tenemos, digamos, un buen grupo de número de personas. Seguramente se van a seguir uniendo, pero ya estamos todos como en disposición de hacer esto. Gracias. Pero, Connie, ¿y ya nos tomamos la foto de todos? Sí, ya de hecho estoy viendo que se etiquetaron en... Igual ahí van a seguir tomando fotos, ahí nos quedamos otro ratico. Los que puedan quedarse con la pantalla prendida, pero ya puedes arrancar. Entonces, Loren, querida, ¿podrías poner la pantalla en modo presentación, por favor? Claro, claro que sí. ¿Me confirman, por favor, cuando ya esté? Ahí está. Miren esta imagen. Primero que queremos invitarlos a que se provoquen con esta imagen. Esta escena puede ser muy común entre las familias, una Navidad en la que la familia se reúne, en la que la familia conversa, se ríe, juega. em, Donde desde luego estos elementos que también ya hacen parte de nuestra cultura, el árbol de la Navidad, el pesebre, hace presencia en los hogares de todos nosotros. Y frente a esta escena, que podría ser una escena ideal, también sucede que hay otra escena dolorosa, una escena en donde está además esta frase con letra amarilla, pólvora, donde hace presencia la pólvora y también queremos como pensar un poco y con ustedes, ¿por qué? ¿Por qué usamos la pólvora? ¿A qué se atribuye el disfrute de usar pólvora? Y sobre todo, ¿por qué invitamos a niñas y niños a usar pólvora? ¿Y por qué les decimos que al usar pólvora, o por ejemplo, al atreverse a usarla, son más valientes? Nos atrevemos como adultos a decirles que si lo hacen son valientes. De otras formas se los decimos, pero les damos a entender que quien usa pólvora es más valiente que otros y ese es un mensaje que puede distorsionar la comprensión de las niñas y los niños. Entonces, esta imagen es para ratificar juego en familia, sí, con pólvora no. Atendiendo un poco la invitación que nos hacía Connie al inicio, pensando en los riesgos que trae el uso de la pólvora. Entonces, con eso nos vamos al siguiente momento. Ustedes nos van a disculpar los textos, pero es importante que ustedes sepan estos números. Miren, según el Instituto Nacional de Salud, el año pasado hacen varias observaciones. Hicieron una observación, la número 48, entre el periodo de diciembre
diciembre del 2023 al 15 de enero del 2024. Esa observación nos dice que el número de lesionados por pólvora en ese periodo subió sustancialmente en comparación al anterior periodo. Entonces, los casos que tuvimos de quemados en el país fueron 1.357, 17.17% más que el año anterior. Y pareciera una cifra muy poca, 17%, pero es enorme frente a lo que venía pasando en los otros años, que habíamos ya bajado al 10%, al 9% incluso, pero volvimos a subir. Es decir, el uso de la pólvora se incrementó. De ese total, esto es alarmante, 429 son menores de edad con un incremento del 20%. Es decir, el 20% de incremento en quemados niñas y niños tuvimos en el país frente a años anteriores. Entonces eso nos tiene que hacer pensar también como adultos y como sociedad qué es lo que está pasando, por qué invitamos a niñas y niños a jugar con pólvora o a manipular pólvora. El siguiente dato, que también es importante que ustedes lo revisen con calma, es que la manipulación de pólvora sigue siendo en el 69.3% de los casos la actividad causante de lesiones y un 23.2% el ser observadores. ¿A qué se refiere eso? Que el 69% están usando la pólvora, la usan, pero aún sin usarla, otros siendo observadores, pero es que están cerca a la escena, es decir, el 23% también sufrieron lesiones observando a otros que estaban jugando con pólvora cerca. De esto estamos hablando de niños que si bien entonces son los adultos quienes manipulan, pero al estar cerca de niñas y niños también los ponen en riesgo. La mayoría de los lesionados, el 48%, sufrieron quemaduras grado 2 y esto activa también una alarma importante, no solamente al sistema familiar, sino al sistema de salud y al sistema comunitario. Muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, bueno, también tenemos que reflexionar ahí, bueno, yo no manipulo pólvora o yo no dejo que mi hijo manipule pólvora, pero yo sí lo hago y estoy cerca de una niña y un niño, o estoy cerca de otra persona que no quiere manipularla, pero esa persona también como observante puede ser víctima de lesiones por quemadura. Muy bien, gracias, Loren. La siguiente. Y ustedes dirán, ¿dónde se dan más estos casos? Pues no sé, Yamir, eres de Antioquia, no sé si hay alguien más. El departamento con mayor casos que se identificaron fue Antioquia y su incremento fue del 45%. Esto es demasiado, si ustedes lo ven, respecto al año anterior. Y ahí estamos hablando en Antioquia de 150 casos. El departamento que le sigue es Cundinamarca. El porcentaje de aumento fue del 46%, que es altísimo frente al año anterior. Sigue Bogotá con un 29% y Tolima, lo que no significa que departamentos como por ejemplo Boyacá, Santander y Nariño, que son los que le siguen, no estén bien. Al contrario, también hay un aumento significativo en los casos de quemaduras. Esto es muy importante que lo veamos. Las lesiones más frecuentes fueron las quemaduras en el 90% de los casos y las laceraciones que si bien no son quemaduras a profundidad, desde luego también requieren un proceso de atención inmediato, pero sobre todo genera mucho dolor y más cuando son niñas y niños. Y este es un dato importante que a veces decimos, bueno, pero usar un tote no es tan grave. Pues los totes y los voladores son los artefactos que más daño causaron en estas cifras que les estamos mostrando. Los casos de quemados en Colombia se deben en la mayoría de los casos al uso de totes y voladores. Y recuerden que los totes son de muy, entre comillas, fácil manipulación y fácil adquisición. Entonces tenemos que revisar al interior de la familia. Vamos a continuar generando estos índices tan altos de quemados en Colombia o
mejor pensamos en otras alternativas. Este solamente es una introducción para que ustedes lo miren, lo pensemos juntos. Ahí ustedes sí nos pueden ayudar en el chat a contestar la pregunta, ¿pero por qué nos gusta jugar con pólvora? ¿Por qué a los adultos nos gusta ponernos en riesgo y poner en riesgo a las niñas y los niños con pólvora? Creo que este laboratorio y este espacio no nos da para contarles el origen de la pólvora, pero sin duda alguna es necesario que comprendamos que esto también atiende a un hecho cultural y a un hecho histórico, pero también nosotros en la Corporación Juego y Niñez y con Niñez ya también decimos, no todo lo cultural es necesario transmitir, no todo. Que porque es parte de nuestra cultura, sí, por mucho tiempo, pero también está haciendo daño. Y como les decía antes, activa todo un sistema familiar, todo un sistema de salud que debe moverse en torno a esta problemática, pero esto no es tan importante, aunque lo es, como lo que sucede en una niña y un niño quemada. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un hospital o a centros de salud donde están atendiéndose a los niños con quemaduras y el dolor que se causa en la piel y en el cuerpo de un niño es un dolor que permanece por mucho tiempo, que es difícil de sanar, pero además que deja unas cicatrices físicas difícilmente curables. Entonces, lo primero que hay que pensar es si eso nos causa emoción, si eso nos impulsa ese riesgo que a veces necesitamos sentir o que nos hace felices sentir, ese riesgo, ese asombro, esa posibilidad de ver colores, esa sorpresa que nos da, por ejemplo, cuando suena la pólvora. Si eso es lo que nos produce diversión y placer, hay otras cosas que nos producen estas mismas emociones y que no necesariamente se dan usando pólvora. Y ahora les vamos a contar cuáles. Porque la pólvora pone en riesgo a las niñas y a los niños y a todas las personas que la usan. Esto es muy importante. Lo que sucede es que las niñas y los niños, hay que advertirlo, están bajo nuestro cuidado, bajo nuestra protección y bajo nuestra educación. De alguna manera los adultos tenemos capacidad de decisión, pero las niñas y los niños no. A ver, eh, entonces, y no la tienen porque no se las damos, porque ellos sí son capaces de decidir, sí son capaces de opinar, sí son capaces de cuestionarnos y hoy en día menos mal lo hacen con más fuerza porque ellas y ellos nos advierten de estos riesgos. Entonces también sería importante escucharlos. Por ejemplo, les vamos a decir algunas cosas. ¿Por qué no jugar con pólvora? Aquí tenemos algunas ideas y yo les pido el favor de que nos escriban en el chat otras que ustedes tengan. ¿Por qué no jugar con pólvora? De manera muy coloquial, entre las familias, entre los adultos, se escucha cosas como, ay, échese tote que eso lo hace, eso es lo que demuestra que usted es un berraco, por ejemplo. ¿No? Usamos ese tipo de palabras y expresiones. Entonces la niña y el niño lo que siente es, si no lo hago, entonces soy cobarde y se arriesga y entiende que entonces el riesgo lo hace valiente. Nosotros decimos, no, jugar con pólvora no te hace valiente. Al contrario, decir no quiero jugar con pólvora porque me pongo en riesgo y pongo en riesgo a mi familia te hace valiente. Y eso se lo diría más a los adultos. Si hay aquí algunas personas que están y que de pronto han usado pólvora o quisieran comprar para estas Navidades, no nos hace valientes. Nos hace valientes decir que no es necesario, que podemos hacer otras cosas que pueden ser igual de emocionantes o más emocionantes, pero que además cuidan nuestra salud, que no ponen en riesgo nuestra integridad. No genera mejores vínculos familiares. También hemos escuchado, ay, no, pero es que cuando estamos jugando con pólvora es más divertido y la familia se une. No, al contrario, al poner en riesgo a las niñas y a los niños, el vínculo, luego, si sucede una quemadura, alguien va a culpar al otro. La mamá va a culpar al papá o el papá va a culpar a la mamá y al contrario de fortalecerse los vínculos familiares, se van a distanciar.
3, hay demasiado riesgo frente a la integridad. No, que es segura, una chispita mariposa, si yo le ayudo, que es seguro, no pasa nada, o un tote o un volador, además para que vea, para que se divierta, para que vea las luces. No es una actividad segura. Hay demasiados riesgos porque hay muy poco control sobre los efectos del tote. No sabemos por dónde se va a ir el tote cuando explota. No sabemos la dirección que va a tomar. No sabemos exactamente cuándo va a explotar y nos arriesgamos a tenerlo en la mano. Entonces, los riesgos son muy altos frente a la integridad. Seguramente a los adultos les ha pasado y les pasó cuando fuimos niños y niñas, pero siendo adultos nos pasa. A mí me sucede cuando voy por una calle donde están echando pólvora, me da miedo. Miedo de que me caiga, que me lastime, me da ansiedad, me da angustia. Y póngalo en esas emociones, esos sentimientos en las niñas y los niños. El miedo es mayor porque hay mayor vulnerabilidad, la ansiedad es mayor y la angustia es mayor. Me voy a quemar, me va a caer, me va a tocar a mí. Entonces esas preguntas que son muy desde el fondo que no las hacemos, pues producen miedo, ansiedad, angustia, o son el reflejo del miedo, de la ansiedad y la angustia. Muy importante esto, la explosión cercana de pólvora puede llegar a afectar inmediatamente el oído. Esto lo dicen los especialistas, el oído interno, y tal vez al principio no nos damos cuenta, pero después exponerse a eso muestra los efectos que son irreversibles porque el ruido de la pólvora presenta altos decibeles y el oído interno se puede ver afectado. Y esto a los niños y a las niñas, la que sigue, les afecta muchísimo porque las niñas y los niños hoy están amando a los animales y esto es maravilloso, las familias también, pero si un ser se está afectando con esto, son las mascotas, los animales, por su altísima sensibilidad. Entonces las mascotas sufren mucho con los sonidos tan fuertes que producen los efectos del uso de la pólvora. Entonces también allí tenemos que poner como un cuidado y la reflexión. Nos divertimos, pero también a costa del daño que hacemos a las niñas y los niños en su sensibilidad y a los animales también en su sensibilidad. Loren, la siguiente, muchas gracias. Pusimos esta imagen en blanco y negro, ¿no? Porque no queremos darle más color a la pólvora, al contrario, queremos decir que vaya disminuyendo esa intensidad que le damos al uso de la pólvora. Estas 3 últimas, las quemaduras de pólvora son dolorosas. No sé si alguno de ustedes ha sufrido alguna vez una quemadura y el dolor es demasiado intenso para un adulto, piénselo en ustedes, para una niña o un niño que su cuerpo está en un proceso de desarrollo. Entonces, y ese es un elemento central que debemos tener en cuenta, porque además la piel es un órgano absolutamente sensible, pero también es el órgano más extenso. Entonces, todo nuestro cuerpo está en riesgo con la pólvora. Le puede caer en cualquier lugar y en cualquier lugar puede sufrir una quemadura que produce no solo dolor, sino también cuando se da a profundidad daños en los tejidos de nuestro cuerpo. Es de alto riesgo el manejo médico también, porque ustedes seguramente saben que cuando una niña o un niño entra a un proceso de atención médica por quemadura, el riesgo de infección es altísima porque está totalmente expuesta a la herida. Entonces hay mucho riesgo de infección, lo cual podría ser un agravante ya al problema mismo que ya es la quemadura. Ya lo decía antes, deja unas cicatrices que el manejo y el quitarlas son de alto costo cuando se logra, porque cuando las quemaduras son profundas, las cicatrices también lo son. Esto es un llamado a todos nosotros y a las personas que ustedes acompañan en sus procesos. Tal vez ustedes son cuidadosos de esto, pero muchos de las madres, padres, los cuidadores no comprenden, por ejemplo, que obligar a una niña o un niño a usar pólvora es una acción violenta. Nosotros creemos que es animarlos, que es educarlos, que es fortalecerlos, pero es una visión desde el adulto que somos. Obligarlos a entrar en riesgo y a usar algo que los pone en riesgo es una acción violenta. Entonces podríamos decir que ahí estamos usando violencia en la crianza y más triste, violencia en unas fechas como la Navidad y más triste aún
usando la Navidad como pretexto para poner en riesgo y violentar a las niñas y a los niños. Y esto último es que la Navidad no se disfruta con una niña o un niño quemado en familia. Piensen ustedes que hoy viene el 8 de diciembre, empieza la Navidad y ahí empezamos a tener noticias de una niña o un niño quemado. El resto de la Navidad ya no va a ser igual. Ya el espíritu de la Navidad va a estar abocado a un hospital, a un centro de salud, y ahí se termina todo este espíritu bello de unión, de fraternidad, de solidaridad. Entonces, pensemos esto, la Navidad no se disfruta con una niña o un niño quemado en la familia. Y dejamos este negro, Connie y todos los que están aquí, Loren, es que también decimos, bueno, hay juegos artificiales que pueden usarse, pero deben usarse en lugares específicos. Por eso las alcaldías hoy en día están tomando acciones frente dónde usamos pólvora, dónde la ponemos para que la comunidad la disfrute, pero también quién lo hace. Entonces se contrata a expertos que además son profesionales en el manejo de riesgo y que son ellos quienes deben manipular la pólvora y no otras personas, por más habilidades y destrezas que tenga. A veces los adultos decimos, pero eso es fácil y yo lo hago. Eso no me queda difícil. Puede ser que no, pero pone en riesgo su integridad y la integridad de su familia. Entonces es preferible ver estas manifestaciones que las alcaldías disponen de fuegos artificiales en los lugares y desde la distancia adecuada, pero además con el manejo de las personas que tienen el saber para hacerlo, el saber, el expertise. Entonces, con estas primeras reflexiones y gracias por quienes participaron en el chat, la invitación es cambiemos pólvora por juegos, cantos y cuentos. Entonces, ese es el momento de idear y ahí le voy a dar la palabra a Lori. Gracias, Irmita. Y leyéndolos en el chat, muchas personas nos dicen que está muy asociada a la cultura, ¿no? Generalmente, entonces, el uso de pólvora es porque así me enseñaron que era divertido y lo hacía mi mamá, lo hacía mi papá, lo hacían mis abuelos, y si yo lo hago ya es normal, es parte de mi cultura. Y en efecto, así nos han venido enseñando que en estas fechas decembrinas, pues no tiene que faltar la pólvora, ¿cierto? Sería muy raro que falte la pólvora. Y por eso la invitación ahora es idear. Idear desde la pregunta que en principio Irmita planteó y yo se las quiero volver a poner aquí en este laboratorio y es, ¿por qué es divertido jugar con pólvora? Más allá de si es cultural, ¿qué genera la pólvora en quien la está viendo y en quien la está manipulando? ¿Qué genera? Entonces, si vamos poniendo ahí en el chat, ¿qué es lo que nos genera la pólvora? Ver esos fuegos artificiales, escucharlos, ¿qué me va generando esa pólvora? ¿Qué siento yo? ¿Qué voy pensando? Entonces, vayamos poniendo en el chat, porque alrededor de esto es que vamos a generar todas el momento de ideación, esa adrenalina, ese asombro, ¿cierto? Al ver pues como todos estos colores, estas luces tan hermosas, estas figuras en el cielo, me genera también expectativa de qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Aquí algo va a pasar, algún sonido, algo, pero entonces tengo la expectativa alta, alegría, me divierto y todo esto que están poniendo allí, incluso el susto, todas estas emociones y lo que podemos sentir cuando se manipula la pólvora, también podemos cambiarlo por juego, porque todas estas sensaciones y emociones, el juego naturalmente las genera. Entonces, por eso en este momento vamos a invitarles a hacer una ideación. Vamos a hacer unas salas por grupo y entonces a lo que les vamos a invitar es a una conversación alrededor de esto. ¿Qué te genera a ti la pólvora? ¿Por qué crees que es divertido jugarlo? Y alrededor de esta discusión, entonces, cambiar ese uso de pólvora por algo, algún juego, alguna manera de divertirnos en familia que me genere lo mismo. Un ejemplo que yo les voy a dar. Entonces, a mí ver los fuegos artificiales me gusta porque visualmente es atractivo, me parece llamativo los colores, me gusta verlo. ¿Cómo cambiaría eso? Jugaría con juegos o juguetes de hélice que se puedan lanzar como discos de colores al aire y que visualmente, porque es lo que a mí me gusta,
me genere lo mismo, ¿sí? ¿Cómo cambio yo entonces el uso de esa pólvora por algún juego o alguna actividad en familia que me pueda generar la misma emoción o la misma sensación? Esa es la invitación que les vamos a hacer. Entonces, en este momento nos vamos a distribuir en 6 salas y yo les voy a compartir un link para que en ese tablero ustedes pongan cuál es la idea, una sola idea por grupo, cuál es esa idea a la que llegan y que la van a colocar pues en este tablero que ya les voy a compartir. Vamos a tener 15 minutos para trabajar en grupo y luego volvemos para compartir todas estas ideas que ustedes van poniendo allí y también compartirles otras que les traemos ya preparadas de nuestra parte. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? No, Está señora. alguien en el chat dice más juego, menos fuego. Muy bien. Esa podría ser una idea interesante. Ese es el link del tablero en donde vamos a Ah, ok. editar, ¿listo? Ujú. Entonces ya nos están armando nuestras salas y automáticamente vamos a ir y vamos a quedar en un grupo y vamos a generar una idea. Ahí están los grupos marcados en ese tablero y nos vemos en 15 minutos. Solo una idea. Solo una idea. Una idea por grupo. Ya regresamos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con la conversación? A nosotros muy bien, Loren. Súper bonito, súper creativo, pero además reflexionamos, alcanzamos a reflexionar en el grupo 6 sobre que sí está muy arraigado en Ujú. la cultura. Y nos contaban, por ejemplo, que esos arraigos culturales también incluso hacen que pongan más en riesgo a las niñas y los niños. Nos contaban acá una historia de Guapi en el Cauca, que porque los niños son más pequeños y más ágiles, los ponen en riesgo y los manda, por ejemplo, a una costumbre que hay de poner un hombre con pólvora y esquivar la pólvora, entonces los mandan para que ellos lo esquivan por su agilidad y porque su cuerpo es más pequeño. Entonces, aún peor, los ponen más en riesgo. Entonces, decíamos, nuevamente yo insisto que no todo lo cultural tiene que preservarse. Ante todo debe preservarse al ser humano y el bienestar, la integridad del ser humano. Pero bueno, dale, veamos cómo nos fue en las ideas. Así es, así es. Y creo que el mejor ejemplo de que se puede transformar es lo que hemos vivido con la crianza, que para transformar una crianza violenta a una sin violencia, pues es todo un proceso, ¿no? Entonces, es posible. Digamos que allí también hay esperanza en que podemos ir transformando estas ideas y estas actividades tan de tradición y de cultura. Uy. Bueno, entonces aquí ya confírmenme, por favor, si están viendo la pantalla, porque les estoy compartiendo la construcción de los diferentes grupos. Aquí el grupo número 1 está terminando de consolidar su idea. Entonces veo que Andrea Quiroz está escribiendo. Si nos quieres compartir, Andrea, ¿cuál es esa idea que hoy nos quieren compartir para que los demás nos llevemos de a qué jugar en estas festividades? Bueno, con el grupo número 1 teníamos participantes de diferentes regiones del país y al igual que Irma se manifestaba el tema como la pólvora es normalizada en Antioquia, en La Guajira, en todos los territorios porque hace parte como de nuestra historia. Y por diferentes motivos se sigue promoviendo y perpetuando y en algunas ocasiones se invita a que el adulto la maneje, pero no se tiene en cuenta también esos efectos que están los niños al lado y que se puede presentar un riesgo aún en ese sentido. Y nos contaba nuestra compañera que en alguna oportunidad no era pólvora, sino que disparaban. Entonces, que esto se ha ido como reduciendo, pero igual era un riesgo porque una bala perdida donde se tenían que meter debajo de las camas cuando llegaba el nuevo año
y que en vez de disfrutar, pues lo que generaba es un tema de miedo. Entonces, de alguna manera, como recogiendo las ideas de todas, se miraba como de una mesa comunitaria en Navidad, donde se convoca a todas las familias de la cuadra de cercanas y que cada familia se encargue de un juego. Y durante el mes de diciembre, pues se promueva y sea la familia encargada de invitar a los niños y a las niñas y a los adolescentes y demás miembros de familia a participar de esta experiencia de juego. Y se hacía referencia a los juegos tradicionales, también como karaoke o imágenes de familia, digamos que de alguna manera es una invitación a que en unión comunitaria se promueva el juego diferente a la pólvora. Vale, muchas gracias, Andrea. Y al grupo número 1, gracias por la idea de esta mesa comunitaria que nos invita a eso que a veces decimos de, ay, ya estas navidades, como que no podemos salir tan tranquilos a la calle, ¿cierto? Nos invita a configurar nuevamente la calle y lo comunitario como un espacio de juego para la Navidad desde esta mesa comunitaria. Entonces es una primera gran idea y a quien no le gusta el karaoke en Navidad y poder también sentir que pertenecen desde esas imágenes de las familias. Entonces, muy interesante lo que nos plantea el grupo número 1. Vamos con el grupo número 2, que nos va a contar pues cuál es esa gran idea que hoy quiere que nos llevemos. ¿Quién nos quiere compartir el grupo número 2? Se fue el grupo número 2. Yo lo puedo leer. Sin embargo, no sé si interpreté bien lo que escriban, pero nos proponen una idea bien interesante y es usar pintura neón y luz azul para generar esa emoción. Entonces aquí ya el grupo número 2 empieza a hablarnos de lo que los grandes expertos de juego nos mencionan y es lo que el juego genera, ¿sí? Desde esa emoción. Entonces despertar esas emociones, ese asombro, ese desparpajo desde la pintura neón y la luz azul. Encuentros de juego que permitan transmitir el mensaje de no uso de la pólvora. Me imagino que con las personas ya adultas, que son quienes ponemos en la mano de las niñas y los niños estos elementos, uso de juegos tradicionales en familia y en grupo de amigos. Y este encuentro se puede dar el 7 de diciembre o días antes. Entonces, chévere para poder compartir estas ideas y que se repliquen al interior de cada hogar. Gracias al grupo número 2. Grupo número 3, estaba escribiendo Saraí, por aquí la veo activada. Loren, Sí, oye, para cerrar lo que socializaste, muchísimas gracias del grupo número 2. Es también que le apostamos un poco al bienestar de nuestra salud mental, sabiendo que venimos de una pandemia y de que si bien los índices también lo muestran y los estudios, se ha debilitado nuestra salud mental, mediante la pintura podemos expresar, como tú lo decías, nuestras emociones, pero también reconocer al otro con lo que nos exprese, con esa luz, con esa emoción y demás, y también trascender en ese sentimiento. Entonces, sí queríamos apostarle un poco a al bienestar de nuestra salud mental en estos tiempos que, si bien son de mucha unión, también a veces tienen mucha ruptura. Eso era. Gracias, Lore. vale, muchas gracias. Gracias por traerlo aquí. Ahora vamos con el grupo número 3. Pues ahí las compañeras fueron muy creativas y yo intenté como consolidar las definiciones que ellas daban, sobre todo enfocado en la emoción que genera los fuegos artificiales. Entonces, la primera parte, pues ven ahí que con euforia y alegría que se haga un festival de arte en familia y es también un poco alineado a lo que decía el grupo 2, de utilizar las pinturas de neón, utilizar distintas pinturas. Diana, que era una de nuestras compañeras, nos decía, pues también tiza,
marcadores, distintos elementos con los que se pueda pintar y simular como los colores y el movimiento de los fuegos artificiales. Y también para lo que les guste como mucho el tema de la bulla que genera los fuegos artificiales, entonces las compañeras decían que también se podría hacer un concierto en familia, proyectar fotos y videos, que esto es un momento también de encuentro, donde se puede pues también compartir. Que se incluyan juegos, Luz nos decía que también se incluyan juegos divertidos, pero que en lógica de concurso, ¿no? Que eso emociona a los niños de ver, de ganarse y por la competencia y demás, entonces que puedan también participar como de ese tipo de juegos y que nos expongan entonces a las niñas y a los niños. Siquiera empacado. Gracias. Gracias al grupo número 3, porque aquí también nos traen otros aspectos importantes y es que nos gusta esta bulla, decías tú, Saraí, este desparpajo, esta algarabía, que también el juego nos lo permite, porque tiene características naturales de permitirnos traer esa emoción, esa algarabía, ese ruido. Y otro elemento importante es estos juegos como de concurso, de competencia, que también hay juegos que nos invitan a eso y que a muchas personas les gusta porque los invita a competir, ¿sí? A concursar y ahí los reta. Entonces, muy importante también estos aspectos que nos trae el grupo número 3. Muchas gracias por colocarlos aquí. Vamos con el grupo número 4. ¿Hay alguien del grupo número 4? Y alcanzaron a dibujarlo. Grupo 4 tiene que explicarnos esta idiota. Yo iba a decir que le sumaba manelos para atar. En sí, enciende una fogata en familia para disfrutar del calor y de la luz sin riesgos. Y es que yo me atrevo a decir, sin haber estado en el grupo número 4, que la fogata es una representación de esa unión a la que nos convoca la Navidad y que a veces la misma pólvora nos convoca, ¿no? A esa unión familiar, porque nos vamos en familia a ver los fuegos artificiales o en familia prendemos la chispita de colores o en familia ponemos el volcán. Es como ese pretexto y aquí el grupo número 4 nos está invitando a otro pretexto para disfrutar del calor de la luz y es otra manera de ver también la luz desde una configuración un poco más segura. Loren, Rodríguez Garcés, que está así, se registra, levantó la mano, tal vez era del grupo 4. Ok, gracias, Yenita. Sí, hola a todos. Yo recojo las ideas de mis compañeras. Hablábamos también de juegos como de mesa para compartir en familia, pero definitivamente la fogata era como una idea como de estar en círculo, que la familia se reuniera y pues explicar realmente que es sin riesgos y la idea de los malvaviscos pues definitivamente iba ahí. Claro, claro que sí. Esa es una Muy gran bien. idea, de verdad. Y el grupo número 5 nos invita a un ludo barrio. ¿Qué nos cuentan para llevarnos esta idea? Grupo número 5. Buenas tardes. Buenas tardes. Acá desde la Ludoteca Municipal, pues, y obviamente en compañía de la biblioteca, lo que queremos es llevar juegos a los barrios en esta época. A su vez, pues, como bien los compañeros también decían, poder invitar a los padres, aprovechar el espacio con los padres para crear escuela de padres y darle charlas de la importancia, pues, del peligro que representa el que los niños estén expuestos a pólvoras. Y además de eso, pues, alejarlos a ellos de todo este peligro y acercarlos más al juego. Como defensor del juego y en consenso con el grupo, esta fue nuestra propuesta. Claro, se puede extender, se puede implementar pues mucho más. La idea es involucrar Secretaría de Gobierno, involucrar Comisaría de Familia, involucrar Policía de Infancia y Adolescencia, pues vernos respaldados por la administración para que desde las campañas que ellos también hacen se puedan ejecutar pues todos estos procesos con ellos.
Súper, muchas gracias al grupo número 5 porque no solo nos da una idea, ¿no? Sino nos dice también cómo involucrar a otras instituciones, a otros entes gubernamentales también, desde todas estas formaciones, charlas y espacios con los adultos, pero a la vez llevar el Ludo Barrio para tener esos juegos en estas temporadas. Entonces, muy interesante lo que nos traen acá. Vamos a Acá, finalizar con... acá coincidimos con el grupo 4, en el grupo 6, pero yo invitaría a Yancy de Guapi Cauca, que estuvo muy activa en el grupo para que nos explique todas estas ideas y si la complementa Angelita. Perfecto. Yancy. Yancy o Mercy. Ah, Mercy, perdón, Mercy. Listo, bueno. La idea de nosotros es una fogata de encuentro en familia, la cual la compañera Ángela recopiló como todas las ideas que compartimos para realizar esa fogata, que tiene como objetivo lo que decía la compañera anfitrión, que es como reunir la familia, digamos, como recuperar esa parte ancestral que se ha ido perdiendo y unirlo, digamos, que podamos estar compartiendo esas historias, esos cuentos y dentro de ella misma desarrollar diferentes juegos, que es prácticamente lo que se vive en esas fechas del 7 y del 24 y 31, que cambiaría más que todo la pólvora por eso que es como controlado, por decirlo de alguna manera, donde se tiene ese control de todos los niños y también se implementa, digamos, la chispita se transforma en los palitos de masmelo, que se vive como ¿cómo les puedo decir? Se vive como esa Emoción, experiencia de ellos, señora. emoción sería. Eso, se vive como esa emoción de que ellos encienden las chispitas, pero en este caso es como asando los masmelos. Entonces, como a grosso modo, es como cada una de esas ideas que nosotros compartimos a la Yo creo hora de que, llevarlo a la fogata. gracias, Mercy, yo creo que un poquito más, Angelita, Sí, complementas lo que pensamos. hablábamos un poco de cómo en esta época generamos muchos rituales, ¿no? Los rituales se vuelven una parte importante y a veces, pues, de manera desafortunada, la pólvora termina siendo parte de esos rituales. Entonces, ¿cómo podemos generar otros espacios o rituales que no necesitan de la pólvora? La fogata es una muy buena opción y hablábamos, por ejemplo, de escribirnos mensajes o regalarnos mensajes con buenos deseos para el próximo año, o cada uno escribir un mensaje de cierre de año de lo que quiere dejar en este año, quiere transformar y en la fogata poderlo quemar bajo la responsabilidad de un adulto, o cómo podemos construir, por ejemplo, los años viejos en miniatura, que no necesariamente necesitamos quemarlos para compartir los mensajes, cómo podemos generar otro tipo de rituales para este fin de año que no necesiten el uso de la pólvora, que nos permitan también vincularnos a todos como familia. Súper, gracias al grupo número 6 porque da apertura a lo que vamos ahora a compartir, otras ideas que ya traíamos, algunas que están aquí y nos da alegría ver también cómo desde esa creatividad traen esas ideas. Y es que el grupo número 6 menciona algo bien importante y es el tema de los rituales. Entonces, cómo podemos nosotros a partir de estas fechas, convertir en ritual también esto que estamos haciendo, ¿cierto? Permítanme un segundito. Ya. Entonces, ¿cómo podemos convertir en ritual también estas ideas? Y fíjense que la disciplina consciente nos habla de los rituales amorosos y para que haya un ritual, para que esto se configure como ritual amoroso, deben pasar 4 cosas. Número 1 es que haya juego, ¿sí? Número 2 es que haya presencia plena. Número 3, que haya contacto físico respetado y también permitido por las niñas y los niños. Y número 4 es que haya contacto visual. Cuando pasan estas 4 cosas, esto se configura como un ritual. Entonces, qué interesante y qué lindo poder ritualizar estas experiencias y actividades de juego que ustedes nos han propuesto acá, convertirlas en rituales navideños, amorosos, en familia. Maravilloso, es una idea muy interesante.
Y adicional a esto les queremos compartir otras ideas que ya hemos dialogado como equipo y que queremos aquí ponerlas para que ustedes también se lleven muchas más. Entonces, ustedes ya lo mencionaron y no voy a profundizar, es la fiesta neón, por lo que representa el color, la luz, las figuras y desde el arte que lo mencionaba el grupo número 3, todo lo que puede generar desde la emoción, desde el poder expresar también todo lo que soy, todo lo que me gusta. Entonces la fiesta neón es una idea para convertirla en ritual amoroso navideño. Otra de las actividades que traemos hoy para proponerles es una actividad de sombras y esto aprovecharlo para contar las historias de la época. También lo decía el grupo número 6, lo decían pues otros grupos, esto ha sido muy tradicional, muy desde la cultura, pero qué chévere poder nosotros contar a través de estas sombras, pues por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo vamos a cambiar. Entonces, súper chévere que podamos también contar las historias de los elfos, bueno, otras historias navideñas y de esta época a través del juego de sombras que le gusta mucho a las niñas y los niños, especialmente a los más pequeños. Por ejemplo, Loren, se me ocurre que les gusta mucho representar la historia de Belén. Podría ser en sombras, la historia de Belén, una nueva forma de hacerse. Así es, así es. Cada historia que nos sentamos a contar en Navidad en familia, porque sé que todas las familias lo hacemos, nos sentamos, en algún grupo también mencionaba de ver fotos, eso convoca a la familia, entonces qué chévere también poder contar esas historias desde las sombras, sería bien interesante. Otra idea, y que es de las más divertidas, entretenidas y puede participar toda la familia, es Destapa el regalo. Y consiste en tener un regalo que puede ser muy sencillo, un esfero, un banano, una servilleta envuelta en una caja muy bien sellada y hacernos en círculo y tener un par de dados y definir un número que debe salir al azar en los dados. Por ejemplo, decimos el número 7. Entonces yo empiezo a lanzar los dados, pero mi compañera que está al lado, con guantes de cocina, va a intentar destapar ese regalo hasta que yo saque el número 7. Cuando yo saque el número 7, si ella no lo ha abierto, ahora yo como saqué el número 7, me pasa el regalo a mí, los guantes, y yo intento abrirlo mientras mi compañera del otro lado está tratando de sacar el número 7. Y así hasta que alguien logre destapar el regalo usando los guantes de cocina. Esta actividad de verdad es de las más divertidas que pueden haber y lo interesante es que genera todo lo que ustedes han mencionado, como el desparpajo, la algarabía, el desorden, todo lo que el juego naturalmente, a lo que el juego nos invita. Entonces, este juego de Destapa el Regalo es bien interesante y además que pueden estar todas y todos incluidos, digamos que no es solo para adultos. Otro ejemplo un poco para contarles y ampliar la idea de lo que hablábamos de los expertos dicen que el juego genera ciertas cosas y por eso jugamos con pólvora. Otro ejemplo es la lleva. Pero en este caso, un poco para asociarlo a la fecha de la temporada decembrina, la propuesta es la carrera de renos. Em, y esto lo que genera cuando jugamos a la lleva es que detona la emoción de no dejarme tocar por la persona que pues la lleva y que me la va a pasar. Es eso que me genera correr y no dejarme tocar por el otro. Entonces, este tipo de juegos que son tan sencillos y no necesitamos muchas cosas, pueden ser una buena idea en vez de la pólvora. Otra idea que traemos aquí es ponle la nariz al reno. Y es que quien no ha jugado ponle la corita al burro, ¿cierto? En aquellas épocas que también nos generaba como la incertidumbre de tener los ojos vendados y en dónde le voy a poner la nariz al reno, ¿será que en la cabeza, será que en la barriga? Entonces esto también se presta para muchas risas, para mucha unión y es bien interesante y tampoco requiere de muchos elementos. Y una que es de mis favoritas es el árbol humano.
No sé si alguna vez ustedes jugaron al gordo más gordo, que se trataba de ponerse mucha ropa, escogían a una persona por grupos, 2 grupos, escogen a una persona y el que más ropa tuviera se convertía en el gordo más gordo y luego contaban las prendas y ese era el grupo que ganaba. Pues el árbol humano es parecido, escogen a una persona del grupo y a esa persona le deben poner los adornos navideños. El árbol que más adornos navideños tenga va a ser el árbol que gane. Entonces, esta también es súper divertida. Los juegos de hélice, que ya los mencionamos un poco para aquellos que son muy visuales y que les encanta como los fuegos artificiales, porque visualmente son atractivos. Hay muchos juegos de hélice con luces que también en Navidad son muy oportunos. Otro es el piso es lava, que es el clásico que podemos jugar y que en Navidad se traduce a palito en boca. Es un juego de Navidad, de hecho uno lo juega como a los aguinaldos y se trata de, al momento de que una persona dice el piso es lava, pues todos tienen que subirse en algún lado porque el piso es lava y pues no se van a quemar, ¿cierto? Palito en boca es parecido, yo creo que ustedes lo conocen y se trata de cuando alguien de la familia dice palito en boca, todas las personas que están ahí en ese momento tienen que tener algún elemento pequeño en la boca y mostrar que tienen algo en la boca, ¿sí? Entonces, lo interesante de este juego es como que no sabemos en qué momento va a pasar, en qué momento alguien va a decir palito en boca y eso genera como esa expectativa y como ese azar que también tiene el juego naturalmente. Y que es uno de mis favoritos, y es las pastillitas, o algunas personas lo conocen como el juego del dios y el juego del diablo, y se trata de hacer un grupo grande en donde hay una persona que representa una puerta, que es en la que golpean y dicen, vengo a comprar una pastillita. Están las pastillitas sentadas, que son cada miembro de la familia, y cada miembro escoge un color. Entonces, por ejemplo, yo soy la pastillita verde, ¿sí? Y ya, yo soy la pastillita verde y me siento ahí y espero a que golpeen la puerta y digan, vengo a comprar una pastillita. Y cuando dicen, ¿de qué color? Ahí es la cúspide del juego, porque yo debo estar pendiente de si mencionan el color que yo seleccioné. Y en caso tal de que seleccionen el color que yo elegí, debo levantarme e ir a que me den la bendición. Entonces ahí me dicen, corre y que Dios te acompañe. Bueno, ahí se convierte en un ritual. Cada integrante de la familia o cada familia como que da las palabras que le vaya muy bien y apenas le dan la bendición, uno arranca a correr y no se debe dejar atrapar de la persona que va a comprar la pastillita. Este juego es de los más divertidos que hay porque detona la emoción al 100% y mantiene mucho la expectativa de quien está jugando. Y entre menos personas, mayor es la probabilidad de que me llamen, entonces más pendiente estoy de ese momento en el que me van a llamar y me van a hacer correr y me van a dar la bendición. Y bueno, es un juego muy interesante que podemos también hacer en familia. Estas y todas las ideas que se les ocurran para decirle sí al juego en familia y no al juego con pólvora. Entonces, Loren, yo también quisiera aquí, agregar que no quitemos del imaginario de todos nosotros, estas 37 personas que se han mantenido acá, que jugar con pólvora es jugar. Jugar nos protege, jugar nos vincula, jugar nos ayuda a desarrollar habilidades con seguridad. El juego no nos pone en riesgo y especialmente nosotros daríamos un mensaje como niñez ya, y es que hagamos nosotros los adultos un pacto de cuidado a las niñas y a los niños, de no ponerlos en riesgo. Y como decíamos en alguna de las apartes de este laboratorio, mm, con una niña o un niño quemado no se disfruta la Navidad. Y esta niña y este niño, esta Navidad sería muy dolorosa y muy triste. Entonces hagamos que esta Navidad para las niñas y los niños sea una Navidad que se recuerde
que se recuerde con cariño, con afecto, que les permita seguir creciendo y desarrollándose, reconociendo lo importante que es el juego en sus vidas, pero además reconociendo lo importante que es la familia, como ese entorno que los protege y no como un entorno que los pone en riesgo. Diríamos eso para finalizar, Connie, y gracias por este tiempo, gracias por su participación, un aplauso grande para ustedes, porque de verdad que las ideas que dieron son fenomenales. Y pues muchas gracias a todos. Ah, bueno, dale, Josely. Ah, no, Josely tal vez es lo que quería era Quería aplaudir hablar. también. Sí, pues no sé si quería hablar. Yo creo que era que quería aplaudir, que dijiste que No, era aplaudir, están aplaudir. aplaudiendo. Se me Sí, fue. exacto. Prendamos nuestras cámaras para la última foto. Sí, para darles las gracias a todos, pues en especial primero que todo a todo el equipo de Corporación Juego y Niñez por habernos ayudado con todas estas ideas, por haber además liderado todo este espacio. Mil gracias. Vamos además, como estaba escribiendo en el chat hace un momento, Carol, siempre hacemos una relatoría sobre estos espacios, enviamos pues toda esta información y enviaremos también la grabación. Entonces, para que estén pendientes todos de esa información y pues estén pendientes ya en el 2025 de lo que vendrá, hagamos ese pacto que estaba diciendo Irma. Yo tomé un montón de notas y le estaba mandando aquí al grupo de la familia como algunas de las ideas que podemos hacer para el 24, que aunque parece lejano, porque sobre todo el 24 estamos todos juntos, ya no es tan lejos. Aprovecho para desearles a todos una feliz Navidad, un próspero 2025, que traigan cosas bonitas para todos y lo que no sea tan bonito, pues que Sí, lo podamos surtir o hacerle frente, pero seguro todo estará bien. De verdad, mil gracias a todos por estar aquí con nosotros en este espacio y nos vemos el 2025.